En una época donde la decisión de tener o no hijos es fuertemente cuestionada y tenemos que afrontarnos a los grandes desafíos ambientales y sociales, ¿cómo entiendes y vives la elección de tener o no hijos? Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos nuevamente a Microacción, del micrófono a la acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Yo soy Paulina Martínez y los voy a estar acompañando en este episodio donde vamos a hablar sobre este tema en tendencia, tener hijos o no, la gran elección de las nuevas generaciones. Y para ello vamos a estar platicando con la licenciada Claudia Cartagena, que hizo el favor de acompañarnos para compartirnos su elección, sus vivencias y la postura que tiene frente a este tema. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos y darnos este espacio para poder platicar contigo. Hola, Pau. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias por este espacio para hablar sobre un tema muy relevante en la actualidad. Así es. Pero cuéntanos un poquito de ti, Claudia. Bueno, yo soy bióloga, egresada de la UNAM. Yo me especialicé en educación para la sustentabilidad y manejo de recursos naturales. Durante mi servicio social tuve la oportunidad de ir a una comunidad en Puebla, entonces pude dar talleres de educación para la sostenibilidad a niños y a jóvenes. También he dado clases de inglés a niños de kinder y primaria. Ok, Claudia, entonces, bueno, has tenido también mucho contacto en esta parte de las infancias, las juventudes, y bueno, reafirmando que en este tema que vamos a hablar sobre la decisión tan complicada a veces que es de tener hijos o no, vamos a hablar contigo sobre el que tu postura es de que sí quiero tener hijos. Perfecto, Clau. Y cuéntanos, ¿tú recuerdas ese momento, esa situación donde tú dijiste, soy Claudia y sí deseo tener hijos? Ok, esa pregunta me parece muy interesante porque no me lo había cuestionado, no lo había pensado últimamente, pero sí recuerdo que influyó mucho que haya platicado de esto con mi pareja actual. Porque al hacer planes, vernos en un futuro juntos, fue ahí cuando se fue consolidando esta decisión. Porque si bien antes de eso sí tenía la idea, pero no la tenía tan clara. También siento que influyó el hecho de justo trabajar con niños y acercarme a las infancias. Eso creo que marcó un punto, un antes y un después. Y realmente eso fue, podría decir que en el último año de la carrera. Okay. Quizás un poco antes, pero sí, más o menos ese fue el momento. Tiempo. Oye, Chloe, ¿y tú que estudiaste biología? Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que hay muchos estudios actuales donde nos dicen, es que demográficamente hay una baja en la tasa de natalidad. Incluso sabemos que países, sobre todo los asiáticos, ¿no? Corea, Japón, ya las mujeres no tienen hijos o el promedio es incluso de 0.5 hijos por familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive desde la biología en la carrera? Por ejemplo, ¿era un tema que ustedes solieran revisar o que sientas que influyó también en la toma de tu decisión? Claro, bueno, desde la biología era algo que no se hablaba tanto. Si te soy sincera, no lo abordábamos tanto en la escuela. Uh-huh. Cuando llegamos a abordarlo un poco más, fue en una materia que se llama Desarrollo Sustentable
Y ahí sí hablamos justo de esto, de, bueno, hay una evidente crisis socioambiental, porque no es solo ambiental, sino social. Siempre van unidas. Exactamente. Claro. Entonces ahí fue cuando se abrió un espacio de diálogo, de debate, y allí fue cuando también me empecé a cuestionar acerca de ello, pero podría decirte que en los primeros años no lo mencionábamos tanto. De parte de los profesores no sentí que ahondaran tanto. Era de una manera muy superficial. Oye, por ejemplo, en ese debate, ¿no? En esa clase en particular, ¿cómo fue? O sea, ¿tú sí consideras que la mayoría de tus compañeros elegía el sí o el no tener hijos? Es difícil, porque bueno, para empezar, esa clase fue en línea. Entonces, no muchos se atrevieron a hablar. Uh-huh. Sin embargo, sí sentí que varios de mis compañeros querían participar, que querían dar su punto de vista. Sí sentí que ellos, o bueno, en general, se inclinaban un poco más por el hecho de no querer tener hijos. Ok. Uh-huh. ¿Y qué pasa dentro de tu grupo de amigos? Los más cercanos, con los que te frecuentas, con los que sales. ¿Sientes que sea un tema importante que platiquen o es algo que no abordan? Sí lo hemos platicado en algún momento, pero no ahondamos tanto en ello. No sé si porque no es el momento, el espacio, pero sí lo he platicado y la verdad es que podría decirte que la mayoría no quiere tener hijos. Sí tengo amigos que sí o amigas que sí, uh-huh. Pero digamos de manera general, pues sí podría decir que a mi percepción ellos se inclinan un poco más por el hecho de no querer tener hijos. Y yo he escuchado mucho el argumento, incluso hasta artistas, ¿no? Que dicen, es que, ¿sabes? Hay toda esta tendencia del cambio climático, los problemas ambientales, mira la situación del país. Entonces yo no quiero traer niños a este mundo que vengan a sufrir. Es como el cliché que yo he escuchado. Pero ¿qué es lo que se ha conversado, por ejemplo, en tu grupo de amigos? ¿Cuáles son los principales motivos por los que dicen, yo no quiero tener hijos? Justo es algo que he escuchado viniendo de ellos o incluso viéndolo a través de medios, de redes. Lo he visto demasiado, justo de, pues, ¿para qué traer a los niños a sufrir si este mundo, pues, es muy caótico? Y entonces, ¿tú qué les respondes? O sea, ¿cuál ha sido el argumento de, bueno, sí, tenemos todas esas problemáticas, pero, ¿y qué es lo que sueles contestarles? Bueno, creo que podría decirte que de las primeras veces que me encuentro así con ese cuestionamiento, porque con ellos no he externado tanto mi punto de vista, pero pues yo podría decir que sí, que no ignoro todo eso, soy consciente de eso, pero también creo que pues toda esta crisis ambiental o social es muy compleja, que a mi parecer no se resuelve o no podemos simplificarlo a el hecho de tener o no tener hijos. Es más complejo que eso. Y también creo que pues también se puede buscar que las nuevas generaciones puedan ser más conscientes, que se les eduque desde el amor, desde la empatía y que puedan transformar el mundo. También me da esa sensación, esa esperanza de que podríamos hacerlo bien en el caso de las personas que sí queremos tener hijos, que podemos educarlos de una manera distinta y conseguir algo muy, muy bueno. Claro. Oye, Clau, me voy a permitir comentar que en el detrás de cámaras estábamos haciendo un poquito esta reflexión de que incluso a veces la historia familiar, ¿no?, viene a influir en esa toma de decisiones, que sabemos que en muchas ocasiones replicamos las historias de los papás, de los abuelos. En tu caso, ¿tú crees que esto que me mencionabas de tu mamá, tu pareja, influye directamente en tu toma de la decisión de sí tener hijos? Yo considero que sí. Porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de mis papás, ellos son personas muy amorosas con los niños y yo he visto cómo los tratan y eso me conmueve. Y en el caso de mi pareja también, él es una persona muy empática,
muy respetuoso, muy cuidadoso con las infancias. Y eso la verdad es que influye. Justo, sí, la verdad es que el tomar esta decisión no ha sido fácil por muchas cuestiones propias. Sin embargo, me siento con el apoyo de ellos y eso me hace sentirme segura, porque sé que no es fácil. La verdad es que la maternidad, a como yo lo percibo, es un tema complejo. Sin embargo, se me parece muy desafiante. Sin embargo, me siento con la seguridad de que cuento con personas muy valiosas que me acompañarían en ese proceso. Y que es súper importante, ¿no? Tener esa red de apoyo, pero incluso, claro, bueno, tú ya tomas esta decisión y sobre todo te sientes apoyada, pero me imagino que tampoco es que digas, bueno, ya tomé esa decisión inamovible, ¿no? ¿Te ha pasado antes que dijeras en algún momento, no quiero tener hijos y que ya después hayas cambiado tu opinión? Sí me ha pasado, justo por lo que mencionas, porque luego veo tantas cosas, por ejemplo, en las noticias y demás, tantas cosas que suceden y la verdad es que sí me da miedo enfrentarme con alguna de esas cosas, pero también al platicarlo con personas cercanas puedo sentirme acompañada y decir, creo que sí puedo con esto. Además, pues el desear ser mamá, pues es una decisión que me gusta percibirla como que no se debe de hacer desde el miedo. Claro. Uh-huh. Bueno, y también fíjate que yo he visto mucho, sobre todo en redes sociales, que sí hay muchos diálogos, pero de confrontación, ¿no? Donde sí te cuestionan. Si tú dices, quiero tener hijos, los que no quieren, sacan así como todo el ataque, ¿no? Uh-huh. Y viceversa. ¿A ti te ha tocado que en alguna ocasión hayas puesto una postura de sí quiero tener hijos y que alguien te haya cuestionado fuertemente o te hayas incluso sentido atacada? Afortunadamente no. No me ha tocado así, porque, por ejemplo, con las personas con las que hablo de estos temas, creo que también lo entienden. Y si me hacen una pregunta es desde el respeto, no son tan confrontativos. Claro. Uh-huh. Entonces también es importante eso, ¿no? El grupo con el que te rodeas, que sea de respeto y que puedas hacer un buen intercambio de opiniones. Sí, claro. Y por ejemplo, para mí una decisión así, pues es personal y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí pensaría que no hiciéramos juicios tan fuertes, o eso es lo que quiero transmitir, que no perpetuemos ese tipo de juicios que hasta incluso llegan a ser violentos, a mi parecer, ¿no? Porque es una decisión muy, muy personal. Claro, que es como si tú tratas de convencer a alguien, bueno, puedes dar un argumento, una opinión, pero la decisión al final es del otro y sobre todo algo que es tan personal, ¿no? Que incluso, pues me imagino que para ti es complicado venir y platicarnos sobre este tema o esta decisión, siendo de pareja o de familia. Uh-huh. Sí, claro. Sí, es que, bueno, también, aparte de que es una decisión muy personal, pues también, por ejemplo, me parece muy válido el hecho de que alguien desee no tener hijos, porque a mi parecer, sí, yo quiero que a través de mis hijos, de mi maternidad, pueda también hacer un cambio, ¿no? Pero también la persona que decide no tener hijos puede hacer cambios desde otra posición y es igualmente válido. Totalmente. Cada quien puede participar desde su trinchera, desde su opinión. Y por ejemplo, hay una frase que creo que es la típica frase que se hizo muy fuerte a partir de esta confrontación, ¿no? De tener o no hijos, que dice, es que ¿qué hijos le vamos a dejar al planeta? Entonces, tú que ya tomaste en este momento o en esta etapa de tu vida la decisión de sí tener hijos, ¿cómo crees que puedes generar una nueva generación precisamente, y valga la redundancia, que trabaje en todas estas problemáticas? Y ojo, no como dejándoles la responsabilidad, ¿no? Que es el típico de, bueno, pues yo ya pasé por este mundo, las siguientes generaciones son las que se van a tener que enfrentar a esas problemáticas. Pero sí
desde la resiliencia y siendo realistas del mundo que les va a tocar vivir. ¿Cómo tú imaginas o cómo tú consideras que puedes preparar esa nueva generación para hacer frente a estas problemáticas? Yo me imagino primeramente como alguien muy amorosa, muy empática, y creo que me gustaría educar a personas que sean muy críticas, que sean muy conscientes, que justo me gustó como lo dijiste, porque no es nada más dejarles la responsabilidad de, bueno, ahora te toca a ti, yo ya terminé mi trabajo y ahora sí. No, ya viví aquí. Ajá, exacto, no, porque también tiene mucho que ver el cómo los acompañamos en ese proceso, porque a mí me gusta mucho lo comunitario, de percibir la vida en comunitario. Okay. Entonces, eso es lo que me gustaría dejarles, que la verdad es que a veces siento que el individualismo en ocasiones separa o divide demasiado, ¿no? Entonces, me gustaría eso, dejarles eso, que lo perciban como algo comunitario, que sean muy conscientes, que sean muy críticos y demás. Fíjate que me gusta mucho esto que dices de lo comunitario. Yo tuve la oportunidad de darme la tarea de buscar mucho material cuando estaba embarazada para prepararme, ¿no? Y casualmente llegué a una serie de Netflix que es buenísima, que yo creo que todo el mundo tiene que ver, que se llama Mi Primera Tarea. Es una serie japonesa donde en casos prácticos y reales los niños en Japón tienen que cumplir una tarea que les dejan los papás, ¿no? Entonces puede ser desde ir a recoger algo a la comunidad de al lado, donde los niños incluso tienen que tomar transporte o caminar largas distancias, pero son niños chiquitos, o sea, de 3, 4 años y que tienen que empezar a vivir su independencia. Pero ojo, puede ser un niño pequeñito, pero no va solo. Puede tomar el transporte en autobús, en el tren, pero nunca está solo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del cuidado de ese niño no es solo del papá, sino de todos los adultos que los rodean. Entonces, si el niño va caminando por una calle, salían literalmente los comerciantes o los que iban a comprar y están viendo que el niño va haciendo mandado y entonces van cuidando que si llega al sitio, lo van guiando, hasta le van aplaudiendo de, estás en tu tarea, lo vas haciendo bien. Eso es un trabajo comunitario, cuidar a un niño. Y creo que uno de los grandes miedos de la maternidad es que piensas que estás sola, ¿no? O la pareja está sola. Entonces eso es lo que te puede dar miedo, pero si lo trabajas en comunidad, en tribu, como se les puede decir, cambia totalmente la perspectiva. Entonces, desde México, muy diferente a Japón, ¿cuál crees que es el compromiso que deberíamos asumir, no solamente con los niños, sino con las familias que ya decidieron tener hijos? Ahorita que mencionas sobre esa serie, sí he escuchado de ella. Y es súper bonita. Sí, la he visto un par de capítulos hace bastante tiempo y me parece muy, muy curioso eso. Y justo lo dijiste de una forma muy bonita, lo expresaste muy bonito, que esos niños pues les están dando autonomía, sin embargo eso no es lo mismo que dejarlos solos, porque si bien les das una cierta independencia, sin embargo los sigues acompañando, ¿no? Y bueno, es una pregunta un tanto compleja, a mi parecer, la que me dijiste, pero creo que, bueno, está también esta parte de poder sanar algunos lazos familiares, de poder platicar, porque pues siempre en las familias quedan cosas, quedan problemas que se van transmitiendo. Los fantasmas, ¿no? Los famosos fantasmas familiares, que es que tienes que sanar esas heridas de la infancia. Si desde tu persona puedes sanarlas, puedes hacer que los niños crezcan más, como también lo dijiste tú, es que me encanta eso que mencionaste, con más amor, con más respeto. Entonces, bueno, tienes adultos con muchísimos menos conflictos o menos traumas. Entonces, bueno, van a ser mucho más funcionales, mucho más críticos, mucho más menos individualista y más de comunidad, ¿no?
Sí, claro, justo a eso quería llegar, a que, bueno, vamos trabajando eso en conjunto, muy unidos y fortalecer todo esto, porque no es cualquier cosa, ¿no? No es fácil, pero creo que cuando cuentas con el apoyo, con el cobijo de las personas a las que tienes cerca, y porque ahorita estamos hablando de familia, ¿no? Pero también están los amigos que bueno, no son hermanos de sangre, pero también yo lo visualizo así, también forman parte de tu comunidad, ¿no? Y bueno, así lo veo. Y bueno, así es como me gustaría hacerlo también. Oye, Clau, y por ejemplo, tú que me mencionabas que pues es algo que sí has platicado con tu mamá, con tu pareja, incluso con tus amigos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo sientes ese cobijo frente a la respuesta de que tú sí quieres tener hijos? Me decías, a lo mejor no es algo que hemos hablado, pero esa sensación, ese feeling, ¿no? De ¿te sientes cobijada respecto a la decisión que tú tomaste? Sí me siento cobijada. Por ejemplo, principalmente por mi novio, por mi pareja, porque también una relación es complicada a veces, es compartir tu vida con alguien más, es entenderse, pero creo que hemos tenido una buena comunicación, una buena conexión y la verdad es que me da esa seguridad, el hecho hasta incluso de decirme que no estaría sola en ese proceso. Y bueno, las palabras, la verdad es que me causan una sensación muy linda o de mucha calma. Y no solo las palabras, sino también las acciones, porque si bien no he pasado por ese proceso, el que me lo diga o que me lo demuestre a través de otras cosas me hace tener la seguridad. Y, por ejemplo, en el caso de mis papás también, aunque no estamos todavía en ese momento, siempre me están ayudando. Porque a veces, por ejemplo, viene a mí este pensamiento de que, bueno, yo ya tengo cierta edad, ya tengo 25, entonces a veces yo pensaba que ya no iba a depender de ellos, ¿no? Que ya yo hacía mi vida teniendo mis hijos y ya ellos punto y aparte. Claro. Pero sí ha salido el tema con ellos y me han dicho como de no, o sea, vamos a seguir siendo tus papás toda la vida. Y la verdad es que eso me reconforta. Qué bonito, Clau, porque justamente cuando sientes ese amor, lo que vas a transmitir es también amor y estoy segura de que vas a ser una mamá excelente con mucho amor para los niños y que tus hijos van a ser unas grandes personas porque van a estar dentro de esta gran red. Y ahorita que me decías, es que las palabras también son importantes. Bueno, vamos a llegar ya al final de esta experiencia, a la cual te agradezco muchísimo que te hayas abierto para compartirnos lo que piensas, lo que sientes, cuál es tu postura y tu decisión, ¿vale? Entonces, para cerrar esta charla contigo, me gustaría justo cerrarla con palabras clave. Tenemos una dinámica donde te voy a compartir una palabra y me encantaría que me dijeras también en una palabra lo primero que se te venga a la mente cuando la escuches, ¿de acuerdo? Okay. Vale, entonces vamos a empezar. La primera palabra es familia. Con familia se me viene a la mente amor. Muy bien. Responsabilidad. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Lo primero que te venga, tú no te preocupes. Algo que es parte de mí. Ok. Me considero responsable. Libertad. Libertad. Creatividad. Amor. Amor. Un sentimiento. Legado. Legado. Un deseo. Pareja. Compañero. Futuro. 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 Es que el futuro a veces también me causa un poco de incertidumbre, podría decir. Incertidumbre, muy bien. Y maternidad. Maternidad. Algo. Pureza. Oh, me encanta. Decir.
Me encanta, qué bonito, Claudia. Nuevamente te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio para charlar contigo. Me quedo con ese mensaje, sobre todo del amor que le podemos dar a las siguientes generaciones, porque sabemos que es una época de muchos desafíos, sí, los ambientales, los sociales, grandes crisis, pero retomando algo que dijiste, también tenemos esa esperanza. Si hoy empezamos a actuar, seguramente podremos también dejar una mejor situación para nuestros hijos, y si crecen en el amor, ellos también van a tener esa continuidad de esperanza e impactar positivamente en las personas que los rodean en esa comunidad. Muchas gracias, Claudia. ¿Algún mensaje con el que tú quieres cerrar también? Gracias, Pau, nuevamente por el espacio, por la confianza y bueno, solo quiero decir que la maternidad o la no maternidad es una decisión muy personal, no debe de ser una exigencia moral, tanto como para tener hijos como para no, ante todo esto que está sucediendo. Entonces, pues deseo que puedan tomar una decisión desde el amor, desde la conciencia, pero no desde el miedo. Muy lindo. Muchas gracias, Claudia. Y si queremos después contactarte, ¿hay algún dato que puedas dejarnos? Sí, claro. Mi correo es claudia15099@gmail.com y mi perfil en LinkedIn es Claudia Cartagena. Perfecto, pues muchas gracias, Claudia. Si alguien desea buscar y seguir charlando con Claudia, pueden encontrar todos sus datos en pantalla. También, si tienen sus dudas, comentarios o quieren proponernos alguna perspectiva de este tema, pueden escribirnos a todos nuestros datos de contacto, como es el mail contacto@ergonomic.com. Pueden escribirnos también desde WhatsApp en el número 55 1382 3847. En todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram, aparecemos como Ergonomic, y no se olviden de darle like y seguir a nuestros playlists tanto en Spotify como en YouTube. Yo soy Paulina Martínez y estuvimos hablando del tema de la elección de tener hijos y las nuevas generaciones cómo lo están enfrentando. No se pierdan nuestro siguiente episodio, donde vamos a dar continuidad al tema, donde vamos a tener una invitada que nos hablará de su postura de no tener hijos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.